En las estribaciones del sistema ibérico, justo en los límites de la provincia de Zaragoza con Teruel, se encuentra la villa de Plenas. Dentro de las numerosas y variadas actividades que sus habitantes han realizado, hay una que todavía está cercana en su memoria. Allí, en Plenas, las gentes saben del espliego y sienten profundamente su aroma que impregnaba el aire al final de los veranos. Muchos vecinos tienen sus manos curtidas de tanto manejar la hoz y hacer fajos con esa planta. Y es que, en Plenas, la actividad de la siega del cereal enlazaba con la de la recolección del espliego. A mediados de agosto, el pregonero avisaba por el pueblo el comienzo de la campaña. Se hace saber todo el que quiera llevar espliego a la caldera, que lo lleve desde mañana. Las condiciones orográficas de Plenas, 800 metros de altitud, clima frío, buena iluminación e insolación, terrenos sueltos y calizos, son las idóneas para el desarrollo de una flora espontánea, cuyo máximo representante es la alucema. Esta planta, Lavandula latifolia, es muy similar al espliego, Lavandula spica, aunque, como dice el refrán, espliego y alucema son una cosa mesma. La mota, como es llamada esta planta popularmente en Plenas, florece en verano y se recolecta a mediados de agosto. Aunque 1979 fue el último año que se segó el espliego en Plenas, sus vecinos no han perdido por ello la agilidad y práctica en este trabajo temporal. Gracias a la colaboración de muchos de ellos, vamos a poder recrear esta actividad que supuso una importante fuente de ingresos para las familias más humildes. Bueno, yo el espliego me servía porque siento de una familia más humilde del pueblo para sobrevivir, para ganar un poco de dinero. Así en las fiestas me gastaba y podía disfrutar las fiestas como cualquier ciudadano del pueblo. La campaña de la recolección del espliego o mota comenzaba a mediados de agosto y se prolongaba durante un mes, a veces mes y medio, según el año y las fuerzas de cada uno. Sí, nosotros, mi familia, ha habido temporadas de hacer hasta 1000 arrobas de espliego y más, en lo que duraba la campaña. Que venía a durar pues unos años, un mes, otros mes y medio, y así. Aunque las herramientas necesarias eran la zoqueta y la hoz, es decir, las mismas que para la siega del cereal, algunos utilizaban también la dedaleta. Bueno, la zoqueta es para que se pueda reservar la mano, de que no haya ningún corte al hacerle en esta posición. Esto le llamamos una dedaleta, debido a que toda la mies, como se va cortando, se va metiendo entre la zoqueta y este dedo. Entonces, cuando en este hueco, entre el dedo y la zoqueta, no cabe la mies, haces la acción de pasarla toda a la posición entre este dedo y este. Y estas son las herramientas con la hoz para hacer solamente la siega del espliego. La zamarra era una especie de delantero para proteger la ropa. Su incomodidad para moverse con soltura la convertía en una prenda usada solo por algunos segadores. La jornada de la siega se iniciaba antes de salir el sol, con la fresca, y los buenos segadores llegaban a recolectar hasta 300 o 400 kilos de espliego diarios en los primeros días de la campaña. Las matas segadas se iban dejando por manojos a lo largo de la tabla o campo en el que se estaba trabajando. Después se amontonaban en fajos colocando las flores o candelas hacia adentro. Que me llevo hasta las jarras. Esta es la forma de que teníamos nosotros debido a que nuestro padre nos enseñó mucho a segar espliego. El espliego, si se ponen las candelas dentro, se alarga mucho más el fajo. La humedad, sobre todo al que íbamos a segar, nos iba de perillas porque nos pesaba mucho más kilos. Y eso para la empresa sería malo, pero para nosotros,
que íbamos a ganar 4 perras, pues eso era divino. El atado de los fajos, para poder transportarlos cómodamente hasta el punto donde se encontraba la caballería, el carro o en los últimos años el tractor con el remolque, se hacía con vencejos de esparto, juncos o paja de centeno. Enzamarrar consistía en envolver la hoz con la zamarra al terminar la jornada o cuando se cambiaba de zona de trabajo. De este modo se evitaban los riesgos de corte accidental con la herramienta. Y se echa así uno y dice, venga, esto que cuelgue aquí, a los bricos. Y vamos de chulos de zagales más chulos que el copo como está zamarradico. Unos 19 kilos. Las caballerías eran el medio de transporte cómodo y económico para llevar los fajos de espliego hasta la explanada donde estaba colocada la olla. Una vez allí, el encargado pesaba con esmero los fajos en un artilugio construido con maderos de chopo y una gran romana. La pesada se hacía en kilos, pero antiguamente la medida común era la arroba. 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kilos. Se baja para abajo la romana, la pones así, 21. ¿Estamos? Venga, venga. Que hemos dado 3 otra vez, Ese de regaliz. A cada uno de los que traían fajos de espliego, el encargado de la olla les extendía un vale debidamente cumplimentado que se canjeaba por dinero en fechas posteriores. En él se indicaba la fecha, kilos y el nombre del segador. 20 kilos. El espliego recibido se almacenaba en el mismo lugar donde iba a ser transformado en esencia tras un proceso de destilación. 15, 16, 17, 18 kilos. No irá a la ruina, ¿no? Con este pesador. No irá a la ruina. No pesa más, deja la Está báscula. sacando aquí Aún se baja. a los 4 desgraciados. La enorme caldera de hierro se compone de 2 cuerpos divididos en su interior por una rejilla o chapa perforada. Esta separa las matas de espliego del agua necesaria para su destilación. El lugar para la colocación de la olla requiere la presencia de agua corriente, tanto para proveerse de los 14 o 15 pozales que se necesitan en cada cocción, como para el refrigerado de los tubos de salida del vapor. La capacidad de la mitad superior de la caldera es de 50 arrobas, es decir, se pueden alojar unos 550 a 600 kilos de mata de espliego. Para aprovechar más cada calderada, hay que prensar los fajos pisándolos en la superficie. La caldera está asentada sobre una cavidad de piedra y barro que cumple la función de horno. Antaño, en los 2 primeros días de cocción se utilizaba como combustible las aliagas y todo tipo de matas secas. Después, para economizar combustible, se aprovechaban las matas de espliego ya cocidas y secadas al sol. Los humos del horno tienen su salida por una pequeña chimenea o chaminera construida con los mismos materiales que la boca. Cuando el agua de la caldera está a punto de hervir, llega el momento de cerrarla. Una juntura hecha con barro sella herméticamente la tapa durante la cocción, evitándose así el escape de los vapores. No toca meter muy adentro, ¿no? Cuando queréis cogeremos la tapa. Hay que ponerla centrada, ¿eh? Ya, hombre.
La fijación de la tapa a la olla se hace con grapas de hierro colocadas a presión con el martillo. ¿Cuántas quedan? Tres. Aquí hay que meter una, ¿eh? A partir de este momento comienza el proceso de destilación. En él, el vapor del agua en ebullición se expande por la caldera calentando toda la masa verde y vaporizando el agua y el aceite esencial que contiene el espliego. Entonces, esta mezcla de vapores empieza a recorrer los 12 metros de tubería de zinc que, partiendo de la boca de salida de gases de la caldera, recorren la acequia en forma de serpentín por dentro del agua. El contacto del vapor con las paredes de la larga tubería, refrigerada con el agua corriente, hace que los gases que circulan por ella se enfríen en su recorrido hasta licuarse. El líquido resultante es una suspensión de agua y aceite que desemboca al final de la tubería. Allí se recoge con un embudo en un recipiente de zinc llamado vaso florentino. Por término medio, cada cocción suele tener una duración de 2,5 a 3 horas y su control se ha basado siempre en la experiencia y práctica del responsable de la caldera. Los peones se ocupan de mantener el fuego en su punto durante todo el proceso, ya que hay que mantener un control continuo en la producción de vapor. El vaso florentino facilita la salida continua del agua mientras que el aceite, menos denso, flota sobre la superficie de esta quedándose en la parte superior. El agua sale a través de un drenaje que hay en la parte inferior del recipiente y se recoge en un cubo. De este modo se puede detectar cualquier escape de esencia y, a la vez, calcular el final de la calderada cuando se hayan obtenido 7 u 8 pozales de agua. Creo que vale ya, ¿eh? No. Esto es agua. Ya lo veo que es agua, pero... La separación del aceite esencial del agua es una delicada tarea que siempre ha realizado el encargado. Dentro de un embudo, tapado por su boca de salida con los dedos, se vierte la mezcla de agua, aceite e impurezas. Poco a poco se va dejando escapar el agua que, por su menor densidad, está debajo del aceite, hasta que solamente quede la esencia. Normalmente se han venido obteniendo entre 3 y 5 kilos de esencia de espliego o lavanda por calderada y en temporada normal se realizaban al día 4 cocciones. En las buenas campañas, la producción en plenas estaba alrededor de los 800 kilos de esencia. Si en los 2 o 3 primeros días de siega se llegaban a pesar 30 o 40.000 kilos de mata de espliego, era un claro indicativo de que habría campaña. Entonces se duplicaba la contratación de peones con el fin de cocer día y noche, manteniendo un ritmo de trabajo de 7 calderadas por jornada. ¿Dónde hay otra?
Una vez acabada la cocción, los peones extraían las grapas y sacaban la calderada. Tras quitar la tapa, el fuerte vapor aromático invade el ambiente. Con ayuda de horcas se extrae la mata cocida, extendiéndola en el suelo para que se seque y utilizarla después como combustible en nuevas calderadas. Antaño, al finalizar la campaña, si todavía quedaba mata seca sobrante, solía ser utilizada para construir los tejados de las casetas del monte y para colocarla encima de los bardales de los corrales. Aunque los compradores de la esencia no daban información sobre su destino, se sabía que aprovechaban sus propiedades medicinales en la industria farmacéutica y su aroma era muy apreciado en cosmética y perfumería para fabricar el agua de lavanda. Pues se la llevaban y a mí no me lo decían, ni lo preguntaba porque no me lo habían dicho. Aquí a mí no me lo explicaban porque yo la sacaba aquí, la recogía en los bidones y cuando terminaba la campaña, pues avisaba 2 días antes o un día y venían a hacer la licitación, o otras veces pues no venían. Tenía que ir yo a Barcelona a hacer la licitación. Este oscurantismo no impidió que la curiosidad de Pedro Martín, el Vito, como es llamado en Plenas, le motivara a fabricarse su propia colonia. Porque después de que me fui y cuando quise hacer la colonia yo, que me saqué con una calderica pequeñica así, la esencia, que digo, me aquejante con la que saca y que no tenga yo esencia. Y me hice una calderica por entretenerme, por distraerme, que lo lleva en la cabeza uno, y entonces cuando eché, cogí el listín de teléfonos de Barcelona y empecé por las casas proveedoras, y ir a un sitio a preguntar, ir a otro, y me dieron la fórmula y le hice bien. La colonia esa está hecha como tiene que ser para uno, para casa. Y que se hace la más flojica, se hace más floja. Para cuartos de baño, para más floja. Menos alcohol y menos esencia. Hace 30 o 40 años fue tanta la cantidad de espliego recogido en Plenas que se llegaron a instalar hasta 3 calderas. Hoy, gracias a la voluntad de Pedro Martín y un grupo de vecinos de la villa, hemos podido reconstruir cómo era aquella actividad productiva estacional que en otros tiempos supuso una fuente de ingresos para muchas familias.